Costa Rica y Qatar se quedaron con el liderato de los grupos C y D respectivamente en la Copa Oro 2021, y con el desenlace de estos últimos dos grupos también tenemos listos ya los enfrentamientos en los cuartos de final de este torneo regional de la CONCACAF. Por eso es que hoy vengo a repasar lo que sucedió en esa jornada final de los últimos dos grupos y también a comentarles algunos datos y un poco del análisis de los cuartos de final a continuación. Y empecemos a repasar lo que sucedió en el grupo C, primero con el partido que se desarrolló en el BBVA Stadium en la ciudad de Houston, Texas, cuando Surinam venció 2-1 a su similar de Guadalupe en un partido intrascendente porque ambas selecciones llegaban ya eliminadas de esta Copa Oro y permitió que creo que ambas jugaran muy relajadas, muy tranquilas, y fuera un partido muy abierto porque realmente en el medio campo prácticamente no estuvo la pelota, muchos contragolpes, muchos ataques por las bandas y muchos espacios de ambas defensas que los contrarios lograron aprovechar. Y bueno, como les decía, un partido realmente muy ameno de ver, que al final mucha gente lo vio por el hecho de que no se estaba disputando Costa Rica-Jamaica. Entonces bueno, al menos fue entretenido y que sí, como les digo, dejaron muchos espacios que los rivales aprovecharon, pero fue Surinam la que pudo anotar los dos goles y ese 2-1 para al final llevarse su primera victoria en la historia de la Copa Oro, porque recordemos que Surinam estaba debutando en este torneo regional de la CONCACAF y hasta ahora se llevan su primer gane. Entonces creo que esto es lo destacado de este último partido de estas dos selecciones. Guadalupe, que al final no pudo llevarse ni un solo punto. Y en el otro partido de este grupo que definía el liderato en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, Costa Rica venció por la mínima 1-0 a la selección caribeña de Jamaica. Un partido que tuvo dominio de ambas selecciones en ciertos tramos del juego y también por circunstancias. Al inicio fue Costa Rica la que estuvo mejor, pero sin tener tanta profundidad. Lograba hacer muchos pases horizontales, controlar la posesión del balón, pero sin llegar hasta el arco jamaiquino. Intentó penetrar ese muro caribeño, pero no lo logró, y Jamaica al inicio apostando al contragolpe, a una defensa de Costa Rica que cuando la atacan, ya lo hemos comentado muchas veces, se ve vulnerable, y en este caso no fue la excepción. Pero bueno, al final ninguno de las dos selecciones pudo aprovechar ninguna ocasión en el primer tiempo, y fue en la segunda parte que un error de la defensa de Jamaica también le permitió a Costa Rica con una muy buena jugada ponerse en ventaja con el gol de Brian Ruiz, y a partir de ahí se dio el error de Costa Rica. David Guzmán que echó una pelota para atrás, Leonel Moreira, el arquero de Costa Rica, que tuvo que sacrificarse para mantener la ventaja en el marcador, se expulsó, y de esta forma cambió por completo el dominio del partido porque cambió a manos de Jamaica, que con uno más se fue con todo al ataque. Tuvo a Costa Rica contra las cuerdas, a pesar de todo la selección tica, y con lo vulnerable que hemos comentado que es la defensa, se defendió bastante bien, supo mantenerse durante esos restantes más o menos 20 minutos, y de esta forma fue Costa Rica la selección que, con sensaciones positivas, otras no tan positivas, pero bueno, logró llevarse los 3 puntos frente a una Jamaica que también deja sensaciones bastante buenas a pesar de la pérdida, pero fue Costa Rica la que se llevó los 3 puntos en este partido. Y ahora repasemos cómo quedó la tabla de este grupo C luego de disputadas todas las jornadas. Como les decía, los ticos a la cabeza con 9 puntos en ese primer lugar. En la segunda posición Jamaica con 6 puntos, Surinam en la tercera posición con 3 puntos, y en el fondo de la tabla Guadalupe, que no pudo sumar ni un solo punto. Aquí a destacar ese primer gane de Surinam en la historia de este torneo, y también el dato que se estuvo comentando mucho ayer: Costa Rica por primera vez en su historia ganó los 3 juegos en la fase de grupos de la Copa Oro. Nunca lo habían conseguido, y ahora por primera vez se llevan los 9 puntos en esta primera ronda de la Copa Oro. Y ahora pasémonos al cuadro de los cuartos de final para repasar rápidamente en dónde van a estar ubicadas estas dos selecciones que avanzaron desde el grupo C. Como pueden observar, en esa segunda llave de los cuartos de final, Estados Unidos se va a medir a la selección caribeña de Jamaica, mientras que en la última llave, en la número 4 de los cuartos de final, Costa Rica se va a enfrentar a la selección norteamericana de Canadá. Y ahora pasémonos a la acción en el grupo D, primero con el partido que terminó siendo intrascendente por no jugarse en simultáneo, cuando Panamá en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, venció 3-1 a la selección caribeña de Granada, en un partido, como les digo, ya ninguna de estas dos selecciones tenía opciones de clasificar
clasificar, al saber especialmente la selección de Panamá que Qatar había vencido a primera hora a la selección hondureña, entonces llegaban simplemente a terminar de cumplir con los partidos del grupo. Panamá que igualmente dejó malas sensaciones aún en un partido en el que terminó goleando 3-1 a Granada, pero sí creo que a pesar de que dominó ampliamente el partido, porque el control fue completamente de Panamá, una Granada que nuevamente fue una decepción y que realmente la dominaron en los 3 juegos, pero aquí Panamá a pesar de todo no podía definir, le costó mucho llegar a esos 3 goles, pudieron ser muchos más, también evidentemente y muy posiblemente desmotivados por el hecho de que ya no podían clasificar a la siguiente ronda de esta Copa Oro, pero sí realmente a Panamá le faltó mucho, creo que le faltó también actitud y se dieron situaciones que evidenciaron el hecho de por qué Panamá al final queda fuera de esta Copa Oro, porque se dan muchos errores, muchas pérdidas de balón. Se puede de hecho ir a ver a las estadísticas en la página oficial de la CONCACAF la cantidad de balones recuperados que tiene Granada que se dieron por errores de la defensa panameña, y el mejor ejemplo de todo esto fue el gol que anotó Granada ya en los últimos minutos, que vino de un error de Adolfo Machado, el defensa panameño, y que terminó en eso, en un gol que a la postre evidentemente aquí no afectó en nada, pero que después en circunstancias más determinantes a Panamá esto le puede costar muchísimo, entonces a tomar en cuenta para mejorarlo, pero al final al menos aquí sacaron los 3 puntos y vencieron 3-1 a Granada. Y en el otro partido de este grupo D, un poco más temprano, como les estaba diciendo, en el BBVA Stadium de Houston, Texas, la selección de Honduras cayó 0-2 frente a su similar de Qatar, un partido que me parece que la selección asiática le aplicó a Honduras lo mismo que le aplicó a Panamá en la jornada número 1, porque le cedió por completo el control de las acciones, dejó que fuera Honduras la que hiciera el desgaste, y mientras Qatar esperaba, guardaba energías y contragolpeaba de una manera muy efectiva, y bueno, de esta forma terminó llegando el primer gol. Qatar, como les decía, echaba para atrás tratando de evitar que Honduras generara ocasiones de peligro y aprovechando ellos las pocas que tuvieron, y así les terminó incluso llegando el segundo gol ya al final del partido. Pero bueno, Honduras que aquí apostó, me parece, por tratar de evitar quedar en el segundo lugar del grupo, querían evidentemente el liderato y arriesgaron poniendo uno de sus mejores planteles. Me parece que se guardó muy poco la selección de Honduras, y al final vamos a ver si no les termina costando porque se desgastaron mucho, y ahora veremos cómo les va en la siguiente ronda, porque tampoco lograron conseguir aquí el objetivo del liderato. Entonces bueno, igual me parece que hay cosas positivas de Honduras, una selección que es muy dinámica, que realmente puede ofender muy fácilmente a su rival, pero que el día de ayer no estuvo tan fina, y Qatar supo plantearle un juego muy inteligente para poder derrotarlos y quedarse con los 3 puntos. Y bueno, desgraciadamente para esta selección centroamericana al final quedó 0-2, perdió los puntos, perdió también el liderato, y es Qatar la que se quedó con el primer lugar de este grupo. Y aquí está el efecto de esos resultados en la tabla final del grupo D, en el que, como les dije, se dio un cambio en el liderato, porque ahora la selección asiática de Qatar quedó en el primer lugar con 7 puntos. En la segunda posición ya estaba clasificada la selección hondureña, pero cae a ese segundo lugar con 6 puntos. En el tercer lugar Panamá, que se quedó con 4 puntos, y en el fondo Granada, que no pudo sumar ni un solo punto en esta Copa Oro 2021. De Panamá, destacar que logró incluso anotar 8 goles, pero es que la anotaron en 7 ocasiones, y la combinación de resultados al final los deja fuera, incluso con 4 puntos en este torneo regional de la CONCACAF. Entonces mucho que aprender para la selección panameña, para los retos que se le vienen próximamente, y al final Qatar se quedó con el liderato, Honduras en el segundo lugar, y así terminó este grupo D. Y ahora regresemos al cuadro de los cuartos de final para ver en dónde van a estar ubicadas estas últimas 2 selecciones. Y en la primera llave, la selección de Qatar se va a enfrentar a la selección centroamericana de El Salvador, mientras que en la tercera llave de estos cuartos de final, México se va a medir a la selección hondureña, un partidazo ya en estos cuartos de final. Entonces aquí podemos observar la composición final de las 8 selecciones que estarán en estas rondas de eliminación directa de la Copa Oro 2021. Qatar frente a El Salvador, Estados Unidos frente a la selección de Jamaica, México frente a Honduras, y finalmente Costa Rica frente a la selección de Canadá. Y ahora hablemos sobre los antecedentes que hay de estos enfrentamientos, específicamente en las rondas de eliminación directa de la Copa Oro. Evidentemente el partido entre Qatar y El Salvador no tiene antecedentes en Copa Oro, va a ser la primera vez que disputen estas 2 selecciones un partido de eliminación directa, mientras que el de Estados Unidos frente a Jamaica tiene ya muchos partidos, tiene mucha historia. La primera vez que se enfrentaron en un
juego de eliminación directa fue en los cuartos de final de la edición 2005. En esta ocasión Estados Unidos se llevó la victoria. Luego se vieron también en los cuartos de final de la edición 2011. Nuevamente Estados Unidos se llevó el partido. Luego en las semifinales de la edición 2015 Jamaica se llevó el resultado. Fue la única ocasión que ha podido vencer a Estados Unidos en un partido de esta categoría. En la final de la edición 2017 Estados Unidos se llevó el resultado, y la última vez que se vieron fue en la edición anterior 2019 en las semifinales, cuando Estados Unidos venció a Jamaica. Entonces esta es la cuarta edición de Copa Oro consecutiva que estas dos selecciones se van a ver las caras en las rondas de eliminación directa. El duelo entre México y Honduras tiene dos antecedentes en rondas de eliminación directa de este torneo. En la edición 2011 en las semifinales la selección mexicana se llevó el partido, y el mismo resultado se dio en los cuartos de final de la edición 2017 cuando la selección mexicana venció a la selección hondureña. Y finalmente el partido entre Costa Rica y Canadá será inédito porque nunca se han visto las caras estas dos selecciones en rondas de eliminación directa. Sí se han visto en fase de grupos de esta Copa Oro, pero nunca ni en cuartos de final, ni en semifinales, ni tampoco en una final se han visto las caras Costa Rica y Canadá, así que será la primera vez que se abra este expediente en rondas de eliminación directa. Y también tenemos las fechas y los estadios en donde se van a disputar estos cuartos de final. Este sábado 24 de julio serán los partidos entre Qatar y El Salvador, y también entre México y Honduras, ambos en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, mientras que el domingo 25 de julio serán los otros dos juegos, Costa Rica frente a Canadá y Estados Unidos frente a la selección de Jamaica, ambos en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Bueno, y al final no se pudo dar que las 8 selecciones de la octagonal final en la eliminatoria pudieran estar en estos cuartos de final, porque Qatar logró colarse mientras que Panamá se quedó en el camino. Pero bueno, ya tenemos definidos estos cuartos de final. Me parece que la selección salvadoreña es la que tiene el reto mayor por delante, mientras que las otras 3 series van a estar muy peleadas, van a estar muy entretenidas. Entonces creo que todos los partidos están para no perdérselos. Les recomiendo ver cada una de estas series y veremos cuáles son los equipos semifinalistas. Evidentemente voy a hacer un video con los pronósticos de estas rondas, pero lo voy a sacar un poco más adelante durante esta semana. Pero igual quiero que ustedes me vayan comentando aquí abajo quiénes creen que serán las 4 selecciones que avancen hasta las semifinales de este torneo. También me pueden dejar aquí abajo sus comentarios de lo que fue el cierre de los grupos C y D. Al final esa eliminación de Panamá, el liderato de Costa Rica, el liderato de Qatar. Entonces todo eso me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. También compartan el video, dejen un like para que crezca muchísimo esta comunidad de la CONCACAF interesados en el fútbol de nuestra región. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.